Vamos a orar antes de empezar, hermano. Acompáñame. Padre Dios, te doy gracias a ti, Señor, por que me permites una vez más tener este privilegio, esta responsabilidad de estar aquí frente a tu pueblo, frente a tu iglesia, para compartir tu palabra. Y así quiero rogar que tú me guíes, que tú me orientes, me dirijas, Señor, que cada palabra que yo pueda proferir provenga de tu Espíritu Santo y se incruste en mis hermanos amados. Señor, haznos crecer, haznos, Señor, de manera que podamos darte la gloria con nuestras vidas. En tus manos estoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si por alguna razón usted estuviera a punto de ser asesinado y le dieran la oportunidad de hacer un último ruego, ¿qué rogaría? Quizá cualquiera de nosotros, lo más seguro es que rogaríamos, imploraríamos y clamaríamos clemencia, piedad, para que no nos maten, para que nos dejen vivir. Bien, el pasaje que aparece en Juan 17 es uno de los más sublimes y conmovedores de toda la Escritura Sagrada. Y en este mediodía quiero que veamos de manera concreta la porción del 20 al 23. Y digo concreta porque quiero poner en contexto esta lectura bíblica para después enfocarme un poco más a lo que nos refleja y remarca deliberadamente, y eso es la unidad, y más aún la unidad que conlleva compromiso con la iglesia. En Juan 17, del 20 al 23, encontramos a nuestro Salvador en un momento muy íntimo de su ministerio terrenal, que es su oración al Padre justo antes de que sabía que sería arrestado para ser crucificado. Si imaginamos esa escena, podríamos ver a Jesús con el peso del mundo sobre sus hombros, con la sombra de la cruz acercándose y con el conocimiento de que pronto sería entregado al peor sufrimiento. Sin embargo, en lugar de pensar en sí mismo, su corazón estaba completamente enfocado en otra cosa, en nosotros. Su voz esa noche no clamaba por alivio personal, sino por la unidad de sus seguidores. Entiéndase esto, su iglesia. Es un momento tan sagrado que debemos contemplar lo especial que resulta lo último que pide Jesús al Padre antes de enfrentar el mayor sacrificio posible. Y esto nos debe de llenar de asombro. Repito, Él ora por nosotros, no solo por sus discípulos inmediatos, sino como podemos leer en el versículo 20, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Jesús estaba orando hace más de 2000 años por ti y por mí. E igual de interesante es lo que pide Jesús en esta oración: unidad. Una unidad que refleje la misma relación que Él tiene con el Padre.
Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús anhela que su iglesia, su nación santa, escogida, sea uno, con la misma comunión perfecta que Él comparte con el Padre. Y lo vuelve a pedir en el verso 22, ahí la importancia de observar esto. No está hablando simplemente de estar juntos físicamente o de compartir gustos similares. Está hablando de la unidad espiritual, profunda y transformadora. Él la pide en oración, y esto es una gran manifestación visible de su amor en la tierra. Cuando los creyentes vivimos en unidad, reflejamos la gloria de Dios. Cuando nos amamos los unos a los otros, es una forma en la que el mundo puede ver la evidencia del amor de Cristo. Y finalmente, en el versículo 23, Jesús nos revela el propósito de su oración. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa unidad no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que el mundo crea. Y este punto es todavía más reiterativo que el del 22, tanto que además de aparecer en el verso 23, aparece en el 8, 21 y 25. Entonces, cuando Jesús acentúa tanto esta acción de que el mundo crea, conozca, sepa, entienda que Cristo es el Salvador, y lo correlaciona tan directamente con la unidad, entonces, sin duda alguna, es porque esa es la clave básica y esencial de nuestro deber como iglesia. La inmensa evidencia del poder del Evangelio no son los milagros, es el amor y la unidad del pueblo de Dios. Cuando la iglesia vive en desunión, cuando hay divisiones, cuando hay conflictos innecesarios, es porque las personas prefieren opacar el testimonio de Cristo. Pero cuando la iglesia es una familia que se ama con el mismo amor de Dios, el mundo no puede negar la eficacia del Evangelio. Jesús, además de darnos la gran comisión de ir y hacer discípulos, nos instruye primero a mostrar su amor a través de la unidad. No se trata solo de tolerarnos mutuamente, sino de amarnos genuinamente, de llevar las cargas cooperativamente, es decir, de servir con entusiasmo dentro de la iglesia y amarla tal como Cristo nos amó. Hermanos, esta oración de Jesús no es solo una hermosa plegaria, sino una instrucción a la acción. Él quería que sus discípulos conocieran lo que había en su corazón, ahora que estaba a punto de ir a la cruz y concluir su ministerio en la tierra. Y hermanos,
es obvio que una de las principales preocupaciones del Señor en ese momento era la unidad de los suyos. Y la unidad por la que Cristo ora en el capítulo 17 es eminentemente espiritual. Es una unidad similar a la que disfrutan las tres personas de la Trinidad. El Señor nos está enseñando aquí que el tipo de relación que existe entre los creyentes en algún sentido es similar a la relación de las tres personas de la Trinidad. Por supuesto, esa analogía, esa similitud no es absoluta. Las tres personas de la Trinidad disfrutan de un tipo de relación que no solamente es incomprensible para nosotros, sino también irrepetible. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y aún así no son tres dioses, sino un solo Dios. Es una sola esencia divina. Es tres personas, pero no hay contradicción alguna al decir que Dios es uno y es tres al mismo tiempo. Génesis capítulo 1 dice que Dios en el principio creó, y cualquiera que entienda un poco de gramática sabe que este es un verbo en singular. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué tenemos aquí? Los inicios de la doctrina de la Trinidad. En el versículo 2 habla del Espíritu de Dios, y más adelante en el versículo 26 se lee: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es así como los cristianos tenemos la certeza y convicción de que está incluido desde la eternidad su unigénito Señor nuestro, que más tarde el evangelista Juan escribiría: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, porque en todas las cosas fueron hechas. Y Apocalipsis nos describe claramente que el Verbo es Jesús. Un solo Dios en singular que dice, hagamos al hombre en plural. Los verdaderos creyentes en Cristo disfrutan de una relación con Dios que es semejante a esa relación, y esa relación es la base de la unidad que los cristianos deben tener entre sí, porque nosotros somos uno con Él. Dice Jesús, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si todos estamos en Cristo, entonces todos estamos unidos unos a otros, compartimos la misma experiencia de gracia, el mismo objeto de fe, la misma esperanza, el mismo Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y es así como ahora quiero empezar a abordar, como ya mencioné, la unidad que conlleva compromiso con la iglesia. Si pensamos en la iglesia como un gran círculo, nosotros sabemos que existen algunas personas que profesan ser creyentes, pero se mantienen fuera del círculo, solamente
orbitan en la periferia, en la atmósfera, no están dentro del círculo. Ellos no se inmiscuyen con la iglesia. Son, por así decirlo, agentes libres de las filas del cristianismo. Estoy hablando de las personas que profesan ser cristianas, pero no tienen la menor intención de estar activas. Estas personas están fuera del círculo. La iglesia para ellos no es una prioridad en su vida. Pero hay otro grupo de personas, los que se encuentran inmersos dentro del círculo, cercanos al centro mismo que es Cristo, manteniendo un compromiso apasionado con su iglesia local. Lo que quiero que entendamos es la forma en cómo se manifiesta este compromiso apasionado de los creyentes con la iglesia. En el Nuevo Testamento se da por sentado que los creyentes deben tener ese tipo de pasión por la iglesia por la sencilla razón de que Dios la ama apasionadamente. La iglesia no es el plan B de Dios. No porque crucificaron al Mesías, ahora pensó en el plan B. No. El amor que Cristo tiene por la iglesia no es porque no sepa los pecados o errores de sus miembros. Él conoce perfectamente las debilidades de la iglesia, mejor que tú, mejor que yo. Pero aún así la ama y se ha comprometido a perfeccionarla hasta presentarse sin mancha. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que alguien que profese haber sido salvado por Cristo al mismo tiempo mantenga una relación distante y despreocupada con esta iglesia? Por la cual Él murió y por la cual Él profesa en su palabra un amor infinito. El argumento más fuerte que conozco de por qué usted y yo debemos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. Mis hermanos, decir que somos cristianos y no ser parte activa del trabajo de nuestra iglesia local y no tener la menor intención de hacerlo en el futuro inmediato, eso es una contradicción de términos. Un ladrillo sirve para ayudar a construir una casa que se sostenga, aporta para la dureza de sus cimientos, pero de nada sirve un ladrillo en el suelo, aislado. O dicho de otra forma, ese ladrillo solo sirve para que alguien que va pasando se tropiece. Ahora, mis hermanos, no basta con pertenecer a la membresía de una iglesia si como quiera decide mantenerse en la periferia del círculo. La voluntad de Cristo para los suyos es que sean cada vez más semejantes a Él, y Cristo no está en la periferia de la iglesia. Cristo está dentro del círculo, y para ser más exactos, es el mismo centro
del círculo. Y lo está llamando a que cruce la circunferencia cada vez más adentro. Cristo ama a su iglesia al punto de dar su vida por ella. Así que, mis hermanos, no orbiten por fuera de la periferia, sino adéntrese mirando hacia el centro, manifestando un compromiso apasionado con la iglesia, el divino Salvador. Amén. Porque la mies es mucha y pocos los obreros. Ahora bien, ¿cómo se identifica ese grupo que no está comprometido con su iglesia? Uno, son personas que contemplan desde lejos, allá, a la lejanía, a la iglesia, desde una perspectiva egocentrista. Yo soy lo que más me importa, yo soy lo que más me preocupa. En otras palabras, estas personas van a la iglesia por lo que pueden recibir de ella en términos de interacción superficial, pero no en términos de labores, en términos de actividades. Ellos se preguntan, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Dos, se caracterizan por su independencia. Estas personas van a la iglesia cada domingo porque es lo que se espera de un cristiano, pero se cuidan de no involucrarse demasiado, en especial con los demás hermanos. Estas personas no se ven a sí mismos como parte de una comunidad en la que ellos deben preocuparse por sus hermanos en Cristo, donde ellos deben poner sus dones, talentos y capacidades en operación para beneficio del cuerpo de la iglesia. No, ellos no se ven así. Tales personas prefieren mantener a los demás a una distancia prudente. ¿Por qué hacen eso? Porque en su mentalidad creen que no necesitan consolidar las relaciones espirituales, y otros porque en su extremo autocuidado no quieren que nadie se percate que son hábiles para alguna tarea, porque no están para dar, sino para recibir, y para que no los vean tal cual son. Mientras usted conoce a una persona más claramente, verá tanto sus habilidades, pero también sus debilidades. 3. Dichas personas mantienen un pensamiento no crítico, sino criticonero. Al no tener una alianza fuerte con la iglesia, estas personas se sitúan fuera de ella como buenos observadores, como grandes analistas, y por supuesto, no tardarán mucho tiempo para que comiencen a darse cuenta de las áreas que son más débiles en la iglesia. Tratan a la iglesia con la mentalidad del consumidor, buscando el mejor producto por el precio de venir los domingos por la mañana. Ya que estoy dando un precio porque tengo que levantarme los domingos, que es el día que descanso, y aparte en la mañana para ir a la iglesia, espero que me tenga el mejor producto. Dice ese grupo de personas, y si no me llena el ojo, mejor me voy a otra. Pero usted no tiene que conocer 10, 20, 30 iglesias para escoger una. Usted tiene que conocer a profundidad en dónde está congregándose.
si se predica la palabra de Dios, si sus miembros y líderes tratan de vivir conforme a la luz de las Sagradas Escrituras, e inmediatamente después contribuir al sostenimiento y crecimiento de esa iglesia. Cristo quiere que mantengamos con la iglesia este estrecho contacto. Él está apasionadamente comprometido con la iglesia y esto es lo que Él quiere ver en cada uno de los suyos. Por supuesto, este tipo de compromiso genera muchas veces dificultades. Ahora, sabemos bien que es precisamente en el contexto de esas dificultades que se prueba lo genuino de nuestra fe. ¿Quieres saber si tu conversión es real? Comprométete con tus hermanos de la iglesia. Intenta, por lo menos intenta amarlos. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Primera a los Corintios 13 es uno de los pasajes más elocuentes del Nuevo Testamento. El problema es que muchas personas, cuando piensan en la palabra elocuente, piensan en un poema muy lindo. Pero Primera a los Corintios 13 está muy lejos de ser simplemente un lindo poema sobre el amor. Porque si hay algo que Pablo nos enseña muy bien, es que el amor es difícil. Es que el amor se mide y se crece en el contexto de las necesidades y de los problemas. Pablo comienza diciendo, el amor es sufrido. ¿Qué significa eso? Que el amor tiene la capacidad de aguante de ofensas, malos tratos, tiempos de carencias. El amor es sufrido, pero luego dice, el amor es benigno. Qué interesante. No se queda simplemente en decir, el amor es capaz de sufrir problemas. No, el amor es capaz de hacerle bien a otros. Y específicamente en el contexto que estoy hablando, a la iglesia. Si usted dice, yo no le hago ningún mal, yo le pregunto, ¿cuál es el bien que le haces? El amor no busca lo suyo. ¿Es fácil amar? Por supuesto que no. Y sin embargo, aún así sigue siendo verdad que la felicidad de un individuo es directamente proporcional a su capacidad de amar a Dios y al prójimo. A pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, hermanos, cuando tenemos que lidiar con las dificultades que siempre surgen en nuestro trato unos con otros, porque no dejamos de ser falibles, aunque seamos salvos, y que entendemos que estamos en un proceso interminable y constante de perfectibilidad, es ahí donde en vez de evitar comprometernos con la iglesia por esos errores humanos, esta más bien debe ser una de las mayores razones de por qué sí debemos comprometernos apasionadamente con la iglesia. Pero entonces, ¿cuál es el perfil de las personas que sí están apasionadamente comprometidas con su iglesia? Ese grupo que sí está dentro del círculo, en primer lugar, las personas apasionadamente comprometidas con la iglesia asisten a la iglesia.
Yo sé que le suena demasiado obvio y este es un asunto de sentido común. Así como nadie, absolutamente nadie, puede llegar a ser un buen esposo si primero no se casa, nadie puede ser una persona apasionada con su iglesia de la cual no asiste regularmente ni puntualmente. Así que la primera característica es que la persona comprometida viene a la iglesia. En segundo lugar, las personas comprometidas verdaderamente con la iglesia hacen de ella su prioridad. Hacen de la iglesia su prioridad. Y reitero la palabra clave en todo esto: compromiso. Compromiso. Ser miembro de una iglesia es mucho más que inscribir su nombre en una lista de membresía. Es tomar la determinación de dedicar tu esfuerzo de todo corazón con esa iglesia. Donde sea que estés, todo tu ser tiene que estar allí. Se debe vivir a plenitud toda situación que crea que es la voluntad de Dios. Y usted y yo sabemos que la voluntad de Dios es que te inmiscuyas de verdad en la iglesia. Si tú profesas ser cristiano, por lo tanto, mi amado hermano, toma la gran decisión de estar aquí con todo tu ser. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bien, lo más elemental es asumir el compromiso de involucrarte en las reuniones de la iglesia, tanto en los cultos de los domingos en la mañana, pero también en la tarde, a menos que sea una causa de verdadero peso que te lo impida. Los miércoles de estudio, las reuniones de oración los viernes, los jóvenes los sábados. Hermanos, es preocupante y triste que una persona diga que se congrega en esta iglesia o que es miembro y sin ninguna razón de peso regularmente se ausenta de los cultos. Eso implica que esta persona no ha entendido que la iglesia no puede realizar su labor de la mejor manera si le faltan extremidades al cuerpo. La iglesia planifica cualquier actividad, como la escuela dominical, por ejemplo, que es para el beneficio tanto de los miembros como de los congregantes de la iglesia, y una familia que dice reunirse en esta iglesia, pero regularmente viene pero no trae a sus hijos, se ausenta de las participaciones, etcétera, etcétera, no solo está comenzando a transitar por el peligroso camino que lleva a la tibieza, dichas personas están enviando una señal confusa, tanto a los otros miembros de la iglesia como a los inconversos que están allá afuera. Tener la iglesia como una prioridad es tomar en cuenta cómo nuestras decisiones pueden afectar a la misma iglesia. Tener a la iglesia como prioridad es tomar una determinación no en base a un producto, a una ganancia, sino en base al crecimiento de la vida espiritual. Eso es tener a la iglesia como una prioridad. Y no se refiere solamente a lo que sucede aquí los domingos al mediodía. Nosotros somos iglesia las 24 horas, los 7 días de la semana. Tener la iglesia como prioridad es participar en las actividades, aunque eso signifique sacrificar mi tiempo personal de recreación. Eso es tener a la iglesia como prioridad.
Bien sabemos que dice la Sagrada Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá, ¿qué dice? Por añadidura. Y no hablo de que ahora todos los hermanos aquí dejen de estudiar, dejen sus empleos, dedicarse a los ministerios. No. Lo que eso significa es que nosotros vamos a colocar el reino de Dios en el centro de nuestras vidas, de tal manera que todas nuestras decisiones sean tomadas primariamente en función del reino de Dios. Significa que cada decisión que tú vas a tomar no es cómo me beneficia a mí, ni mucho menos cómo me perjudica a mí. La pregunta primordial es: ¿cómo se relaciona eso con el reino de Dios? Y en base a eso tomaré mi decisión con respecto a mi vida familiar, con respecto a mi vida laboral, con respecto al uso de mi tiempo, con respecto al uso de mi dinero. Es necesario hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nada, absolutamente nada, compita con esta prioridad. En tercer lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia ponen suma atención a la palabra de Dios predicada. La aceptan, la valoran y la obedecen. No la palabra de los pastores, no la palabra de los ancianos, la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan en su tercera carta en el versículo 4? No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuarto lugar, y este es esencial, aunque todos los demás también lo sean, pero este creo que para mí es el más importante. Cuarto lugar, asumen responsabilidades de servicio. Y una de las mejores definiciones que puede haber de servir es esta: servir es dar de sí mismo su energía, su tiempo, sus dones para algo aparte de usted mismo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amados hermanos, si tú eres verdadero creyente, tú tienes algún don seguro, y puede que más de uno, pero por lo menos uno. Recalco las palabras de Pedro aquí: cada uno según el don que ha recibido. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo también explica claramente que cada uno ha recibido algún don de parte del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿para qué te ha dado Dios alguno o algunos dones? Y la razón es facilísima: para beneficiar a otros, simple y llanamente. Para beneficiar a otros y obviamente para glorificar a nuestro Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Hermanos, los dones no nos fueron dados para nuestro beneficio, nos fueron dados para beneficio de otros. Pablo dice a los romanos en capítulo 12: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y los que no están dentro del círculo y siguen titubeando en la circunferencia por fuera, podrán argumentar que el problema es que no saben cuál es su don. Entonces déjeme darle una clave. Si de verdad quieres saber cuál es tu don, involúcrate sirviendo en la iglesia, donde quiera que haya una oportunidad. Y de antemano le digo que oportunidades de servir nos sobran. Lamentablemente nos brotan a borbotones. Puedes quedarte años orando en tu casa, pidiéndole a Dios que te revele cuál es tu don. Pero eso es tener ganas de nunca saberlo. En cambio, le aseguro que si tú te involucras en servir a la iglesia, en el preciso momento, Dios te va a revelar cuál es tu don. Los demás hermanos verán fácilmente en qué parte del cuerpo es que tú funcionas mejor, pero involúcrate. Si no te involucras, nunca lo vas a saber. Así es como ahora yo pregunto a los creyentes, congregantes, miembros de la iglesia, el divino Salvador, sea sincero y honesto, ¿a cuál de estos dos grupos perteneces? ¿Al que está fuera titubeando con la circunferencia? ¿O al que está dentro del círculo, queriéndose acercar cada vez más al centro? Aquellos que están comprometidos con la iglesia de Dios, respóndaselo a usted mismo. Aunque sin ser clarividente, me atrevo a decir que usted ya lo sabía desde antes de llegar a este recinto. Así que el propósito no es que me conteste, ni siquiera que se conteste a usted, porque ya lo sabe. El propósito es desestabilizar la zona de confort que lo mantiene alejado del compromiso con la iglesia, con el pueblo escogido por Dios, con el cuerpo de Cristo. Yo no sé si la razón es desinterés, apatía, flojera o todas las anteriores. O peor aún, si todo se fundamenta en el miedo. Y no voy a profundizar en ello, pero si ese es el caso, debo de decirle, aguas, hermano. Cuidado, hermano. Recuerde la parábola de los talentos, o léala si no lo ha hecho, y entonces me entenderá. Tampoco era la intención hacer que se sintiera ofendido. Sin embargo, y si fuera así, más allá de disculparme con cada uno, más allá de eso, si en su corazón surgió algo extraño, algo incómodo con este mensaje, más allá de disculparme, le daré gracias a Dios, porque estoy seguro que ese algo
esa incomodidad. Si quiere, puede llamarle espinita. Yo prefiero creer que es la semilla que plantó el Espíritu Santo, diciéndole, ya es tiempo, no esperes más. Entonces, como se dice normalmente, el llamado, la invitación es esta. Pero hoy prefiero decir el deber, la necesidad, la misión, es atender estas oportunidades. Y entonces sí, retomando la lectura base de Juan 17, tendrá mucho mayor sentido y significado en su vida. Tan solo razone y piense por un momento que después de algún tiempo de haberse decidido a comprometerse apasionadamente en servir, se tope un día con las palabras que Jesús hizo orando por usted, ahí mismo en Juan 17, pero del 6 al 10, diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si eso no lo conmueve, hermano, francamente yo no sé qué haría falta para que lo conmueva. No tomemos a la ligera estas palabras, y que tanto Dios, el Hijo y Espíritu Santo, la Divina Trinidad, nos exhorten, alienten y dirijan a ser imitadores suyos en unidad y en compromiso y amor genuino, permaneciendo dentro del círculo para la glorificación del 3 veces santo, y que Dios ayude a esta su iglesia, el divino Salvador. Amén. Padre Dios, te doy gracias a ti, Señor, porque me has permitido estos momentos, Padre. Gracias te doy porque me permites este privilegio y esta responsabilidad. Te ruego, Padre, que esta palabra que ha sido expuesta pueda ser interiorizada en nuestros corazones, Señor. Que podamos tomarla de la mejor manera, sin ofendernos, sino atendiendo a lo que tú nos instruyes, Señor. Redargúyenos, danos sabiduría, Padre. Bendice a tu pueblo, bendícelo, Padre. En tus manos estoy, y en tus manos están mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.